Paz de Cristo, un saludo a todos mis hermanos de la Escuela de Pentecostalidad. Hoy que estamos viendo esta materia que se llama Conquístate. Esta materia la hemos basado en el libro de Josué y tiene una suma importancia en el asunto de la pentecostalidad, hermanos, porque consiste en identificar todas esas áreas que a nosotros como cristianos no nos han dejado avanzar. Llámese miedo, limitaciones, mal testimonio, malas relaciones, todo lo que pueda detenerte en la activación de tu ministerio o en el crédito de lo que Dios ha hecho en ti. Entonces esta materia es muy importante para poder ir identificando qué es aquello, si es mi falta de preparación, si es mi falta de seguridad, si es mi falta de compromiso, qué tanto me afectan las críticas, las opiniones de los demás, para entonces yo lograr los objetivos y las metas de Dios en mi vida y no tanto las que alguien quiera ver en mí o yo mismo. Entonces, Conquístate va a ser una materia que debe de darle un curso diferente a tu manera de pensar, a tu manera de vivir y a tu manera de dar fruto. Entonces empecemos con esta materia que va a ser muy importante entonces en el desarrollo de su ministerio. Cuando empezamos a hablar del libro de Josué, en la primera parte, en el capítulo 1, Dios nos empieza a revelar una palabra muy importante. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Vemos aquí esta interacción de palabras, como Moisés era siervo de Jehová y Josué era servidor de Moisés. Entonces vemos esta relación con respecto al líder que Dios lo llama, que Dios está con él, que Dios le da los planes, las metas, la visión, que Dios le da la proyección, todo lo que necesita el pueblo o en nuestro caso la iglesia, y un servidor, un Josué, que obviamente es servidor también de Jehová, pero tiene un servidor líder. Este servidor que es Moisés, Josué lo conoce desde Egipto, ha mirado su liderazgo, ha mirado su testimonio, su caminar, el respaldo que Dios tiene sobre este hombre, le ha ayudado a ganar victorias, ha caminado con él, ha corrido peligros con él, recibido indicaciones, han tenido toda una vida juntos. Entonces la importancia del título, de entender la palabra siervo, que es estar dado, esclavizado en el sentido de buena actitud, de disponibilidad en la obra de Dios. Entonces entendemos la esclavitud antigua como la de un hombre que no tenía voz, que no tenía voto, que no tenía nada, más que solamente era un instrumento, una herramienta de trabajo. Pero luego viene Dios y hace en la ley hacia los hebreos, eleva el asunto de la esclavitud a un hombre que es amado, respetado, que tiene el límite de tiempo de trabajo, que tiene como opción voluntaria el poder estar para siempre con su siervo, que se le provee una familia, que se le proveen hijos, todo. Es en el entendimiento ese que nosotros debemos ver esta esclavitud, donde Dios nos da todo, nos rodea de bendición, nos rodea de favores, y nosotros voluntariamente entonces queremos servirle toda la vida, estar en su obra trabajando de una manera voluntaria por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces llega el tiempo en el que la generación de los Moisés ya no va a estar, y ahí es donde entonces entra para tomar la responsabilidad de primera mano la generación de los Josué. Y es ahí donde nosotros en este tiempo debemos aplicarnos a nuestra vida, que hay una función, que hay un trabajo, un ministerio que ejercer o un don que ministrar, que alguien lo hizo antes. Pero esas personas que ya están con el Señor, o que ya no están trabajando en la obra, o que ya están grandes de edad, ahora el espacio está abierto para las nuevas generaciones, para ustedes, para nosotros, para continuar honrando el trabajo que ellos hicieron. Por eso Dios siempre va a tener preparado un Josué
para cuando ya no esté un Moisés. Entonces nosotros somos Josué, que estamos trabajando ahorita en el liderazgo, que vemos a nuestros líderes, vemos a nuestros pastores, vemos a nuestros ministros, a nuestros servidores, y nosotros bebemos sirviendo, bebemos de su ejemplo, bebemos de su actitud, porque sabemos que tarde que temprano nosotros tendremos una responsabilidad primaria, cada vez más nos demandará cuando nosotros estamos comprometidos y amamos la obra de Dios. Entonces el conquístate entra en mentalizarte que tú vas a ejercer un liderazgo de primera línea. Un liderazgo donde alguien va a beber de ti, donde tú lo vas a motivar, tú lo vas a inspirar. Saber que después de convertirte en el Josué de Moisés, después alguien va a querer ser entonces el Josué que siga después de ti, como ahora un nuevo Moisés. Entonces, cuando ya no está un Moisés, siempre debe de estar un Josué, un servidor que tiene que continuar el trabajo. Y el conquistarnos es tener la actitud de decir, sí, es mi tiempo, es mi momento, tengo que meterme con Dios, ir a la revelación para saber cuál va a ser la obra o el servicio que yo le voy a dar a Dios, cuál va a ser esa ofrenda en mi trabajo que va a subir a Dios, porque ahora ya yo no dependo de alguien, ahora alguien depende de mí. Pero esto lo hace una persona que se mentaliza y conquista su mente, conquista su actitud, conquista su cuerpo para el trabajo de la obra de Dios. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a obedecer, aprender a servir, aprender a estructurar, aprender a armar, para después, cuando a nosotros nos toque la responsabilidad de que alguien esté enfrente de nosotros, no convertirnos en unos tiranos, sino también con todo el amor y el respeto de Dios, saber indicarles qué es lo que la obra necesita. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, le dijo el Señor a Josué. Le dice, ahora tú vas a representar al pueblo. El levántate es, analiza qué no te deja levantarte. Tus miedos, tu falta de preparación, los limitantes que tengas. El Señor te dice en este tiempo, levántate, o sea, conquístate. Ya no estés sentado, ya no estés de una manera pasiva, ya no estés de conformista, sino conquístate. Y para empezar tú, levántate, actívate, acciona. Eso es una conquista. Debe de haber levantarnos, accionar. Entonces Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán. Entonces inmediatamente, cuando uno quiere convertirse en un conquistador, hermanos, cuando uno quiere lograr algo, quieres avanzar, inmediatamente después de tu actitud, alguien que diga ahí en la clase, me voy a levantar y voy a servir a Dios y me voy a activar, y alguien se va a inspirar por medio de mí, porque yo ya me inspiré por medio de alguien. Entonces, en cuanto tú te levantas, lo primero que te vas a encontrar ahí va a ser el Jordán. ¿Y qué significa el Jordán? Todos los obstáculos, los miedos, todas tus limitantes se te van a poner enfrente. La conquista va a estar cuando cruces ese Jordán. El pueblo tenía la promesa como la tienes tú. Tenía el respaldo de Dios como lo tienes tú. Pero Dios viene y les dice, crucen el Jordán. O sea, esa parte les toca a ustedes. Yo los voy a acompañar. Pero ustedes tienen que tener la iniciativa de dar el primer paso hacia Él. Y cuando vemos la palabra de Dios que dice que el Jordán se desbordaba, era el tiempo en el que nadie se atrevía a cruzar el Jordán. Era el peor tiempo hablando de cruce, porque el Jordán es un río que va de bajada. De hecho, eso significa, lleva mucha fuerza, mucho ímpetu, arrasa todo en sus orillas. Dicen que ha logrado tener muchísima anchura cuando trae ese caudal. Entonces, cruzarlo es casi imposible, solamente si Dios estaba con ellos. Entonces, ¿qué es a lo primero que tú te vas a enfrentar? A los obstáculos,
Alguien puede decir, no, es que yo nunca estudié, soy un ignorante. Bueno, entonces vence ese obstáculo y prepárate en la palabra de Dios, estudia la Biblia, estudia la historia. A lo mejor no te puedes meter a estudiar tu escuela, tu primaria, tu secundaria, estudios seculares, pero sí puedes prepararte para la obra de Dios por medio de la teología en la palabra de Dios. Entonces cruza el Jordán, vence tus miedos. Yo no soy esa persona que lo puede hacer. Dios no me llamó para eso. Yo voy a hacer otra cosa. Vence tus miedos. No los ocultes en trabajos que son para Dios, pero que aparentemente te mantienen ocupado, pero solamente maquillan el miedo de tu verdadero llamamiento. Está bien ser servicial, está muy bien atender operaciones de la iglesia, pero cuando le rehuimos al llamado, en este caso ustedes que están en una escuela de pentecostalidad, en el que el compromiso debe de ser todavía más fuerte que el que desarrollar una simple actividad, porque ya estás tú capacitándote para capacitar, para que otros entonces busquen una pentecostalidad por medio de la conquista. Entonces, cruzar el Jordán es humanamente imposible. Por eso no hemos cambiado muchos hábitos, muchas actitudes, no hemos cambiado muchas situaciones. Pero ahí entra lo sobrenatural. Alguien puede decir, es que ya no lo hice nunca, es que siempre he estado así, es que nadie me ha dado el ejemplo. Bueno, para eso llega el Espíritu Santo. Es que en mi casa nadie ha hecho más que esto. Es que nadie me ha motivado. Bueno, para esto entonces llega la palabra de Dios que le dice a Josué, levántate y cruza el Jordán. Porque Dios va a estar con él, porque Dios es el que lo va a abrir. Entonces, esta materia de conquístate va totalmente tomado de la mano de tus limitantes, de todos tus miedos, de todas tus incapacidades, de la crítica que te han dado, de las cosas que te han dicho, no, tú no eres, tú no puedes. Esto va a conllevar que tú los analices y entonces busques la conquista. Una dinámica, un trabajo que debes de hacer es anotar todos los limitantes que no te dejan ir más allá de lo que tú sabes que Dios te ha llamado a hacer. Y anótalos en una hoja. No, yo no los voy a ver. Ustedes, es para que ustedes vean que no me permite, que no me preparé, que quizás no me he involucrado, que no soy constante. Y ustedes van a ver reflejados en ese escrito todo lo que ha mermado la bendición que ha tenido para ustedes. Entonces, ¿es una opción? No, no es una opción. Dios le dice, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, que tú no avances, que tú no cruces, que tú no te atrevas, que no te avientes, hace que mermen, en este caso, y en primer lugar tú, que de todos modos le vas a dar cuentas a Dios en tu llamamiento. Por eso tienes que conquistarte. Tu pareja o tu familia, tus hijos, si no ven un hombre, una mujer que empuja, que conquista, que se acostumbra a ganar, que no lo detiene nada, que vence todo obstáculo, entonces si tú no eres esta persona, vas a estar incapacitado para ayudar a los tuyos a cruzar. Y si alguno de los tuyos logra cruzar sin tu ayuda, no hay gloria para ti en esto. Y ahí es donde tú tienes que saber que al tú cruzar el Jordán, al atreverte, entonces vas a cruzar a los tuyos. Porque van a decir, veo esto en mi familiar, una mujer, un hombre que no lo detiene nada. Entonces tu liderazgo que ejerzas en la iglesia, cuando alguien deja de ejercer su liderazgo, deja que otros también no crezcan, porque no hay quien los pastoree, no hay quien los dirija, no hay quien los motive, quien les enseñe el camino. Por eso cuando no te conquistas, muchos atrás de ti también dejan de ser conquistadores, porque beben de la gente que Dios ha llamado para estas cosas. Entonces esta materia va a estar muy importante en tu vida, porque va a cambiar cimientos personales, va a trastocar hábitos que nosotros los tenemos arraigados, ya son cultura, ya son maneras de vivir y que no deben de estar en nuestra mentalidad, porque Dios a ti te hizo para ser un conquistador día a día, para que vayas logrando metas, objetivos, triunfos, y esos triunfos te vayan llevando a cosas cada vez más grandes. Entonces,
Dios les da una promesa y los motiva. Les dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esta promesa que es maravillosa y que te va a ayudar mucho a poder motivarte, lo que pise la planta de tus pies. O sea, la posesión que tú te atrevas a declarar. No es pedir algo que no conocemos, que no sabemos, sino es llevarnos a explorar, como Dios a ti te ha revelado cuál es tu don, tu ministerio, tu llamamiento. Entonces, dentro de ese margen, porque recuerden que hablando de la tierra prometida tenía fronteras. Y dentro de esos limitantes, dentro de esas fronteras, ellos podían explorar lo que quisieran. Había otras tierras que el Señor no se las había concedido, pero esas les dijo, todo lo que pisen va a ser para ustedes. Es decir, ellos ponían el límite de hasta dónde iban a querer conquistar. Porque cada pueblo, cada tierra, cada lugar geográfico tenía sus complicaciones. Tenían sus habitantes, algunos tenían gigantes, algunos tenían hombres fieros con carros cerrados, algunos tenían ejércitos, aunque eran pequeñas ciudades, pero todos tenían sus diferentes áreas de defensa. Si ellos querían ir contra los gigantes, ya sabían que la tierra iba a ser de ellos, pero había que derrotar a los gigantes. Si querían ir con los que tenían caballos, tenían que ir y vencerlos. Entonces el límite del territorio lo ponían ellos, pero tenían que pisar. Dentro de tu ministerio y de tu don es igual. Ahí Dios te va a dejar que tú pongas el límite. Él nos dice por dónde irnos. Él dice cuál es el don, el llamamiento. Él lo dice mientras trabajamos. Pero el límite de decir hasta dónde lo pones. Tú, por ejemplo, alguien que Dios lo ha llamado para dar clases, para ser un maestro que tenga el don, puede limitarse a leer la Biblia, a depender del Espíritu Santo y hablar, porque pisa ese territorio y va a enseñar verdades bíblicas poderosas. Pero, por ejemplo, alguien puede decir, sí, pero yo también quiero saber historia. Esa historia no la va a conocer en la Biblia. La historia la va a conocer en otros libros, en alguna enciclopedia, en algún comentario. Entonces él va a pisar otro territorio, donde entonces Dios le va a conceder dentro de su territorio de la enseñanza más. Y luego se puede comprar un atlas bíblico para estudiar la geografía, el clima, la fauna, todo lo que haya en ese lugar. ¿Por qué? Porque dentro de su territorio está pisando más cosas y se compra comentarios bíblicos, estudios, Biblias de estudio, etcétera, etcétera. Porque dentro de su territorio está pisando más zonas, que es como esos gigantes que hay que derribar. No, yo no sé nada de historia. Vas y derribas el gigante. No entiendo la mitología. Vas y derribas el gigante porque te empiezas a preparar dentro de tu territorio. Entonces ustedes, como estudiantes de pentecostalidad, ustedes determinan qué van a pisar para poder decirle a Dios qué es lo que quieren. No puedes pedir un terreno si no lo has pisado. Es lo que el Señor le decía. Tienes que haberlo visto, sentido, para que entonces lo hagas tuyo, ¿no? Entonces, la conquista va a ser algo muy personal. No están conquistando ustedes para conquistar yo. Es algo personal, que nosotros tenemos que saber que es un trabajo de vernos, no como nosotros nos vemos, ni como nosotros creemos, ni a nuestras capacidades, sino como Dios nos ve, como Dios ha determinado que vamos a estar, donde los miedos no nos van a limitar, van a ser oportunidades de vencer y darle la gloria a Dios. Entonces les dice, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, y les habla de las fronteras, ¿no? Nadie, le dice, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No lo iba a desamparar porque le servía al mismo que le servía a Moisés. Entonces nosotros le servimos al mismo que le sirvió Josué y que le sirvió Moisés. Entonces Dios va a estar con nosotros, pero hay algo importante aquí cuando dice que nadie te podrá hacer frente. No quiere decir que nadie se va a atrever a hacerte la guerra, o que nadie te va a criticar,
o que nadie se va a burlar de ti, o que nadie no te va a dar crédito. Lo que está diciendo es que nadie va a tener el poder de desenfocarte y lograr tu objetivo. Nadie te va a desviar, Josué. Muchos los iban a querer desviar. Nadie te va a impedir que tú seas el poseedor, aunque muchos no van a querer dar su lugar. Nadie te podrá hacer frente, no te van a parar, no se van a poner enfrente de ti que tú no puedas caminar. Y eso entra en la conquista. Que tú sepas que al levantarte y activarte, van a salir a la luz los obstáculos, pero no te pueden hacer frente. Mira, nadie cree que yo puedo ser un maestro. Tú sigue adelante, prepárate y confía en Dios. Mira, nadie cree que yo voy a ser el líder de una célula, que yo voy a ser el líder de la fraternidad, que yo voy a ser un ministro. Mira, nadie cree que yo puedo ser un pastor. Nadie te puede hacer frente cuando Dios te ha indicado cuál es tu posesión. Y dentro de esa posesión, tú vas a explorar, pisar hasta donde tú quieras. No vas a tener que pisar en el área de otro, ni pisar a otro. Vas a pisar en el territorio que Dios a ti te ha dado, porque Dios a todos nos ha delegado como un cuerpo que somos diferentes territorios, diferentes enemigos, diferentes situaciones, diferentes funciones, porque Dios así lo quiso. Entonces, si tú le crees a Dios, no te vas a poder desenfocar, no vas a ser el típico hermano que dice, no, pues es que nadie me ayudó, nadie me apoyó, nadie cree en mí, por eso ya abandoné, ya renuncié, ya dejé el cargo, que lo haga otra. No, una persona que se acostumbra a conquistar todo, porque ya se conquistó, no está limitado y no depende de un comentario, no depende de que alguien le aplauda o de que alguien lo critique o de que alguien lo reprende. Está enfocado porque está acostumbrado a conquistar, a ver en su vida la mano de Dios. Entonces, conquistar es algo que a ellos les costó la vida. Y es algo que a tú y a mí también nos va a costar. Porque es una conquista constante el trabajo que tenemos. Entonces, este consejo de esta materia te va a ayudar mucho para autoanalizarte y saber que si no logramos activarnos para convertirnos en conquistadores, entonces siempre vamos a vivir esclavos. Vamos a vivir prisioneros de los límites que nos han puesto o nos hemos puesto y no vamos a disfrutar nunca de la conquista, nunca de subir a lo alto de la cumbre. Esfuérzate, le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate, da el máximo, mete toda tu capacidad, prepárate en este tiempo, anímate. Vence tus enemigos, automotívate, quita los obstáculos. No escuches la crítica que te destruye. Esfuérzate. Tú mismo di, sí, tú eres, yo soy, Dios me llamó. Lo voy a lograr. Voy a dar lo máximo. Ya me cansé de leer, lee más. Ya me cansé de buscar a Dios, búscalo más. Esfuérzate. Te va a costar, pero lo vas a lograr. Una conquista va a ser así. Necesitas meter todo tu espíritu, alma y cuerpo para convertirte en lo que Dios quiere que seas. Y a veces nosotros podemos decir, mira, el hermano sabe mucho, mira la hermana qué bien canta, mira el hermano qué bien toca, mira el hermano. Sí, pero ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuánto? Entonces el Señor le dice, esfuérzate, Josué, y sé valiente. No te dejes derrotar, éntrale. No les creas. Tú vas a lograr la victoria. No, que no creen en mí. Sé valiente. El ejército está más grande y poderoso que el de nosotros. Sé valiente. El enemigo está muy grande y está armado. Sé valiente. Le dice el Señor, tú solo sé valiente. Porque si huyes y eres cobarde, no te puedo ayudar. Pero a un valiente, dice el Señor, yo lo voy a respaldar. Porque el valor está puesto en Dios. Entonces, si tú huyes, si tú dices, no, Señor, yo no soy ese hombre, esa mujer, ¿cómo Dios te va a respaldar? Dios va a respaldar que dice, aquí estoy conquistando mis áreas para avanzar. Entonces la pentecostalidad es una constante victoria. Si nosotros estamos acostumbrados a esa
pentecostalidad intermitente. Vamos a un culto, nos llenamos de la presencia, pero luego tenemos una semana sin conquista y otra vez vamos a la iglesia y otra vez es algo intermitente. Pero cuando tú eres un conquistador, eso se vuelve siempre. La presencia de Dios, el sentir a Dios, el empuje de Dios, la fuerza de Dios. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Y cuando veas, escuches, sientas lo que te derrota, sé valiente. Cuando veas a los que no creen en ti, sé valiente. Cuando te paren enfrente de un grupo, sé valiente. Cuando te toque hacer algo, sé valiente. Y el esfuérzate es hazlo lo mejor que puedas. Estudia todo lo que puedas. Ora todo lo que puedas. Todo lo que puedas es el esfuerzo. Entonces, Dios le enseña a ellos que vivan en conquista y ellos no lo quisieron hacer, pero tú y yo necesitamos entonces convertirnos en estas personas que vamos a repartir al pueblo o a nuestra familia las herencias de Dios. Bueno, voy a ir terminando el video de esta primera clase de 4 que vamos a tener, hablando de esta parte de la Biblia que dice: cuida de hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces no tenemos que inventar nada. Todo está a la luz. Dice el Señor que cuides de hacerlo todo conforme a la ley. Que conozcas la Biblia. Esa es otra conquista. Lee toda la Biblia. Analiza la Biblia. Vívela. Todo lo que hagas, hazlo conforme a la palabra de Dios. Porque entonces dice el Señor, si tú no te apartas de ella, yo te voy a respaldar. Yo te voy a bendecir. Todo lo que hagas va a prosperar, porque está cimentada en el libro que Él nos dejó. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, ni a lo malo, ni a lo que tú crees que es bueno, pero no estás seguro. Es que se me figura que por ahí no, ni por acá. Es el camino recto, derecho. No te apartes ni a lo que aparentemente se mira bien o no, porque entonces vas a ser prosperado. Ve lo que dice aquí: en todas las cosas que emprendas. Vas a ser prosperado en todas, porque tú ya vas a ser un hombre y una mujer guiado por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que el Espíritu Santo te incite a hacer, cuando eres un hombre esforzado y valiente, tú lo vas a hacer y vas a prosperar. Si a usted le dicen, usted va a dar clases, usted va a ser un buen maestro. Si a usted le dicen, usted va a ser un servidor, va a ser un excelente servidor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Bueno, esta es la primera clase. Espero que sea de bendición para ustedes, que los ayude, que los motive. Hagan su tarea que les estoy dejando para que analicen cuál es su Jordán, cuáles son los problemas que se enfrentan, para que ustedes entonces puedan convertirse en un hombre y una mujer conquistadoras. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Lo vamos a hablar, vamos a aconsejar, vamos a declarar en base a este libro de la ley. Y cuando dice que medites en él, es un fuerte pensamiento. Señor, ¿qué quisiste decir en tu palabra? Señor, tu palabra me está redarguyendo. Señor, tu palabra será verdad. Es un fuerte pensamiento ese meditar en él de día y de noche. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo en tu ministerio, en tu don, en tu pentecostalidad, en todo lo que hagas, todo te saldrá bien. Espero que esta primera materia sea de bendición y primeramente Dios, el día martes entonces nos conectaremos para tener nuestra segunda clase. Mi deseo es que Dios los bendiga, hagan su tarea y estamos a la orden. Ánimo.